séptimo semestre de Ingeniería Industrial. Hoy le venimos a hablar sobre qué es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión o gráfica de dispersión o gráfico de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utilizan las coordenadas cartesianas para mostrarle los valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, como lo podemos ver en el plano cartesiano que se muestra aquí. Cada uno con el valor de una variable que determina la posición del eje horizontal X, aquí es donde determinamos la posición, y el valor de la otra variable determinado por la posición del eje vertical Y. Este diagrama de dispersión se describe y se emplea cuando una variable está bajo el control del experimentador. ¿Qué quiere decir esto? Si existe un parámetro que se incrementa o si disminuye o disminuye de forma sistemática por el experimentador. A esto se le denomina parámetro de control o variable indispensable, y habitualmente se representa a lo largo del eje horizontal, eje de las abscisas. La variable media o independiente usualmente se representa a lo largo del eje vertical, eje de las ordenadas, que son estas. Si no existe una variable dependiente, cualquier variable se puede representar en cada eje, y el diagrama de dispersión mostrará el grado de correlación, no casualidad, entre las dos variables. Un diagrama de dispersión también puede surgir varios tipos de correlaciones entre las variables con un intervalo de confianza determinado. La correlación que existe entre estas variables puede ser positiva, y si es positiva, esta aumenta. Y la otra correlación puede ser negativa, que quiere decir que esta disminuye. O también puede ser nula, que quiere decir que las variables no están correlacionadas. Cuando es nula, las variables no están correlacionadas. No están correlacionadas. Se puede dibujar una entre varias variables. Una ecuación para la correlación entre las variables puede ser determinada por procedimiento de ajuste. Para una correlación lineal, el procedimiento de ajuste es conocido como regresión lineal y garantiza una solución correcta en un tiempo finito, o sea, determinado. Uno de los aspectos más poderosos de un gráfico de dispersión, sin embargo, es su capacidad para mostrar las relaciones no lineales entre las variables. Además, si los datos son representados por un modelo de mezcla de relaciones simples, estas relaciones son visualmente evidentes con patrones superpuestos. El diagrama de dispersión es una de las herramientas básicas de control de calidad, que incluyen además el histograma, el diagrama de Pareto, la hoja de verificación, los gráficos de control y el diagrama de flujo. Bueno, ahora le vamos a hablar de los 3 pasos para hacer un diagrama de dispersión. Primer paso: organización de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Lo más probable es que estés analizando cómo una variable afecta a la otra.
La variable que se manipula es la variable independiente, que corresponde al valor de x en cada uno de los datos. La variable que se mide, en este caso, sería, y que tal vez sea afectada por la variable manipulada, es la variable dependiente, que corresponde al valor y cada par de datos. Bueno, el segundo paso, arma un gráfico de coordenadas. Armar gráfico de coordenadas. X, Y. Armar un gráfico de coordenadas X o Y. Este es el gráfico con el que seguro estás más familiarizado. Tiene un eje vertical, el eje de Y, y un eje horizontal, el eje de las X. Etiqueta cada eje con la variable apropiada e indica números en los intervalos apropiados para que puedas graficar todos tus datos. Y por último, y el tercer paso, porque hemos hablado que el diagrama de dispersión consta de 3 pasos, el tercer paso es graficar cada par de datos en el gráfico con un punto. Graficar cada par de datos en el gráfico con un punto. Como lo pudimos ver en la gráfica que mostramos al principio, que el gráfico tenía varios puntos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para graficar el par de datos de un niño de 13 años con una altura de 60 pulgadas, que sería 1.52 centímetros, haz un pequeño punto en 13.60 en la gráfica, todos los puntos hasta que te dé un diagrama con muchos puntos. A continuación les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan más sobre el diagrama de dispersión. Bueno, el siguiente ejemplo trata sobre la temperatura en almacén. En una empresa que producía un producto alimenticio se detectó un aumento de la cantidad de productos deteriorados. Después de una noche de almacenaje, antes del transporte al cliente, una de las teorías sobre las posibles causas era que el nuevo sistema de climatización del almacén no era suficientemente preciso y la temperatura superaba la máxima que el producto soportaba. Temperatura máxima era 5 grados centígrados. El equipo recogió datos durante 40 días y los representó en un diagrama de dispersión. En esta gráfica podemos darnos cuenta, nos podemos dar cuenta en esta tabla los resultados obtenidos después de haber hecho el diagrama de dispersión, que son los siguientes. Está la temperatura máxima en la noche, porcentaje de productos deteriorados, temperatura máxima en la noche, porcentaje de productos deteriorados y temperatura máxima en la noche y porcentaje de productos deteriorados. En esta tabla nos podemos dar cuenta que la temperatura máxima que tenía que tener el almacén era 5 grados y se estaba sobrepasando. Entonces, al hacer el estudio nos podemos dar cuenta cómo al no sobrepasar la temperatura máxima, los productos dejaron de deteriorarse. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Esto es lo que les quería mostrar sobre qué era un diagrama de dispersión. Espero que les guste y que los puedan poner en práctica en sus clases. Hasta luego y nos vemos.